Saludos, bienvenida y bienvenido, como no, a este ratito de historia. Ya estamos aquí otro martes para hacer un nuevo viaje al pasado, a nuestro pasado. Hoy vamos a abordar un tema, histórico obviamente, el cual podríamos decir que está de plena actualidad. Vamos a viajar al pasado con idea de conocer cuáles son las razones originarias que han motivado que el enclave de Treviño no forme parte de Álava. Empezaremos viendo qué pasa en la Edad Media y veremos cómo evoluciona el asunto hasta prácticamente mediados del siglo XIX. Vamos a ello, pero antes de empezar, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo _ para estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te agrada lo que oyes, dale al like o comparte este audio en redes. Elaborar todo este material lleva su tiempo y lo hago por iniciativa propia sin soporte económico de ningún tipo. Dicho de otro modo, tu apoyo me ayudará a mantener los ánimos para seguir y traer más historias de Vitoria y Álava al canal. Por último, una novedad de esta misma semana. Acabo de empezar a subir historias a un nuevo canal en YouTube. Quizá prefieras esta otra plataforma para escuchar el podcast. Si es así y quieres localizarlo, basta que en el buscador de YouTube teclees Historias de Vitoria y Álava y ahí te saldrá la respuesta. Ahí lo encontrarás. Y listo, con esto ya estaría. Ahora sí que sí. Vamos con la historia de hoy. Fue el otro día, cuando, buscando un libro en mi estantería, me topé con otro que ya no recordaba ni que tenía. Me estoy refiriendo a un libro del historiador José María Ortiz Ruño titulado Treviño, breve historia de un contencioso secular. Inmediatamente se me ocurrió que esta cuestión del por qué Treviño no pertenece administrativamente a Álava sería interesante abordarla en el podcast. Pensé además que sería una cosa relativamente fácil de hacer, justo releer el libro, escribir una breve síntesis del mismo y elaborar un guión para el próximo audio. Pero me equivoqué. Vaya si me equivoqué. Nada más lejos de la realidad. El tema es bastante complejo, sobre todo si quieres ser un divulgador y no un chapas, por lo que al final me ha llevado mucho más tiempo de lo que pensaba el preparar este breve audio. Sintetizar sin simplificar, clarificar sin caricaturizar y lograr que la cosa se entienda no es para nada una tarea fácil. Vaya por delante una advertencia. Este es un podcast de historia y solo de historia voy a hablar. Quiero decir que las consideraciones sociopolíticas actuales las dejo a otro lado. No obstante, por ser franco, debo reconocer que mi posición personal al respecto es que Treviño debería formar parte de Álava, aunque imagino que esto ya lo deberíais suponer. En fin, voy a ello. Para empezar, hay que decir que en este, al igual que en otros asuntos históricos, no podemos esperar que impere la lógica, al menos no una lógica racionalista. La herencia que nos suele dejar el pasado a menudo son confusos productos históricos como este de la cuestión de Treviño, y la lógica no es que no exista, es que hay que encontrarla. Es como una maraña de cuerdas o cordones cuando se enreda. Sabemos que todos ellos tienen una materialidad, una coherencia, pero cuando vemos el ovillo todo revuelto, cuesta creer que así sea. Deshacer el embrollo nos ayuda a redescubrir esas cuerdas, a entender la lógica histórica que explica que se hayan enredado de ese modo. Sin embargo, esta tarea no es nada fácil, y mucho menos cuando el asunto sigue de actualidad y tiene implicaciones políticas. Curiosamente, a este asunto de Treviño ya intentó dársele una solución lógica, racional, y diría que hasta cartesiana. Sucedió en 1822. Fue entonces cuando unas cortes dominadas por el sector más radical del liberalismo español aprobaron un decreto sobre límites provinciales que primaba la racionalidad y la eficacia administrativa por encima de toda cuestión historicista y por encima de todos los regímenes forales.
De hecho, de no ser porque Fernando VII apenas en un año, es decir, para 1823, ya había restablecido la monarquía y el régimen foral, hoy el territorio de Álava puede que tuviese la siguiente extensión, que fue la que determinaron los liberales. A ver qué os parece. Todos los municipios alaveses comprendidos entre el Ebro y la Sierra de Toloño-Cantabria pasaban a Logroño, es decir, que toda la Rioja alavesa sería hoy parte de la comunidad riojana. A cambio, Álava recibía la villa vizcaína de Orduña, los núcleos navarros situados entre Bernedo y Santa Cruz de Campezo e incluso toda una serie de enclaves, hoy día burgaleses, entre los que se contaban varios pueblos situados al norte de los montes Obarenes, así como Tobalina y otros más y fijaos, porque según aquel decreto, Miranda de Ebro sería actualmente Álava, como también lo serían la Puebla de Arganzón o el propio Treviño. ¿Nos imaginamos hoy día una Álava sin la Rioja alavesa? ¿Y una Vizcaya sin Orduña? Por no hablar de una provincia de Burgos sin Miranda. Seguro que cada uno tenemos nuestras preferencias al respecto, pero no voy a eso. A lo que voy es que cuando indagamos en la historia debemos intentar no hacer presentismo y pensar que las cosas tal como las tenemos hoy o tal como nos gustarían llevan siendo así desde siempre. A veces sí y a veces no. Eso hay que estudiarlo y comprobarlo. ¿Fue entonces Treviño una parte de Álava desde tiempos inmemoriales? A continuación, voy a intentar exponer los hechos y vosotros me decís. Por cierto que me gustaría conocer cuál es vuestra conclusión a partir de ellos. Dejádmelos por favor en el apartado de comentarios. En fin, a ver si acierto con la fórmula. Podríamos empezar yéndonos hasta los orígenes y hablar de las primeras apariciones de Álava y Treviño en la documentación de época medieval. Eso es lo que se hace en la mayor parte de las publicaciones que he consultado. Es un modo académicamente irreprochable de abordar el tema, pero creo que no es eficaz, porque no va al grano. El contencioso sobre Treviño no se remonta a la noche de los tiempos, sino solo al siglo XIV, o mejor dicho, a un momento concreto del siglo XIV. Obviamente, Treviño en sí es mucho más antiguo que el contencioso. Existen múltiples documentos que ya en el siglo XI confirman cómo, desde una perspectiva geográfica, a la comarca de Treviño se la considera una parte más dentro del ámbito alavés. Ahora bien, esa consideración geográfica no implica necesariamente una consideración jurídica, y es aquí donde surgió el conflicto. Veamos cómo. El problema comienza en tiempos de Enrique II de Castilla, en el año 1366, que es cuando dicho monarca entrega Treviño, que hasta entonces era una villa y territorio perteneciente al realengo, es decir, al propio rey, a un miembro de la alta nobleza, concretamente al señor Pedro Manrique. Esto implica que a partir de entonces todas las decisiones que quieran tomar los habitantes de esta tierra tendrán por supuesto que contar con el beneplácito de su señor, y éste, obviamente, va a tener mucho cuidado de permitir cualquier iniciativa que crea pueda ir en contra de sus intereses. Exactamente lo mismo sucede con la Puebla de Arganzón, solo que en este caso fue el rey Juan I el que en 1380 cedió el señorío de la villa a Pedro Fernández de Velasco. La segunda parte del problema, su consolidación, se produce en el siglo XV, un siglo en el que Álava como tal, como entidad jurídico-administrativa, aún no existe, si bien empieza a tomar forma. Lo que sí que existía, o estaba conformándose, era una suerte de asociación, vamos a decir, conocida como Hermandad de Álava, que no era sino una unión de conveniencia entre un total de 48 hermandades menores que compartían un conjunto de intereses comunes. Solo para que os suenen, voy a enumeraros algunas de las principales hermandades que estaban dentro de la primera gran hermandad de Álava en el año 1457. Intentad refrescar el mapa de Álava en vuestra cabeza a ver si podéis colocar una chincheta mental en cada sitio que vaya diciendo. Primero, fácil, la hermandad de Vitoria. Luego estaba también la de Ayala. Estaba la de Zuya, la de Valdegovía, Cuartango,
Ribera, Arraya y la Minoria, Asparrena, Barrundia, Iruraiz y, por decir una más, Cigoitia. Así hasta 48. En esa hermandad de hermandades no estaban, sin embargo, otras muchas que hoy día se nos haría raro no tenerlas en Álava. Volvamos al mapa. Hacia el sur, más allá de los términos de las hermandades de Ribera, de Vitoria y de Arraya a la Minoria, no había ni una sola hermandad que formara parte de Álava. No estaban, voy a citarlas en orden de oeste a este, ni Berantevilla, ni la Puebla de Arganzón, ni Treviño, ni tampoco Marquínez o Campezo. Obviamente, tampoco La Guardia, ni Labraza, ni Bernedo, que por entonces aún pertenecían al Reino de Navarra. Hacia el norte también echaríamos de menos una hermandad, la de Aramayona, que tampoco estaba por entonces unida a la hermandad de Álava. Por contra, sí que estaban dentro de la hermandad otros territorios que hoy no son Álava, pero que pudieron haberlo sido. Al norte, entre Valdegovía y Ayala, sí que estarían dentro San Martín de Losa y Villalba de Losa, que hoy día son Burgos. Mientras que al sur, con bastante sorpresa diría yo, observamos como dentro de la hermandad alavesa también estaban Miranda de Ebro, Santa Gadea del Cid, Pancorbo, con sus amplios términos municipales, todos ellos hoy día parte de Burgos, así como los términos de Treviana y Sajazarra, que hoy día son parte de La Rioja. Como veis, en aquella primera hermandad de Álava, había territorios que hoy no son Álava, mientras que había otros que sí que lo son. Pues bien, esto se debe a que por entonces las hermandades menores podían unirse o desunirse sin demasiada dificultad. Y como nadie por aquel entonces pensaba ni tenía como objetivo que aquella hermandad de Álava se tenía que convertir en una entidad provincial como al cabo del tiempo fue, era bastante habitual que según fuera la situación en cada momento, unas, en plan Brexit, abandonaran la asociación y otras nuevas se apuntaran para entrar. Dicho esto, quizá una pregunta ronde vuestras cabezas. ¿Qué intereses comunes tenían esas hermandades menores para que tantas se animasen a formar la Hermandad de Álava? Pues bien, aunque fueron diversas las razones que aconsejaron la conveniencia de esa unión, en el fondo solo una razón estaba por encima del resto. Veréis, aquí hay que describir un poco lo que estaba pasando. Las villas alavesas, las distintas aldeas y ciudades, con Vitoria a la cabeza, eran cada vez más importantes y populosas con respecto al campo. Por eso, cada vez soportaban peor las constantes intromisiones de los señores y los linajes de la nobleza, quienes, con sus continuas peleas intestinas, no hacían sino inmiscuirse en sus asuntos y obstaculizar el desarrollo urbano. Obviamente, cuando hablo de nobles o nobleza, me estoy refiriendo a todos estos archiconocidos linajes alaveses, como el de los Ayala, el de los Mendoza, Hurtado de Mendoza, Guevara, Gauna, Barona, Manrique, Velasco, etc. En fin, dado este panorama, y para hacer frente a estos nobles y sus intromisiones, aldeas y villas decidieron organizarse en pequeñas asociaciones, vamos a decir. Asociaciones conformadas por pueblos vecinos entre sí, que dieron lugar a esas hermandades menores de carácter local. Solo más adelante los promotores se dieron cuenta de que estas hermandades, por tamaño, no eran suficientes para hacer frente a los señores, y dieron un paso más, la formación de una hermandad más grande, que fue esa Hermandad de Álava, que fructificó en 1457. Al respecto de este proceso, tengo que decir, no podemos olvidar, que los distintos reyes castellanos también procuraron favorecerlo. Lo cual es bastante lógico si lo pensamos, pues la monarquía sabía que de ese modo, mediante las hermandades, podrían tener mejor controlada a una nobleza que no pocas veces se mostraba rebelde e iba contra los intereses de la propia monarquía. Ahora bien, no penséis
que a pesar de que tenían un objetivo supuestamente común, aquellas hermandades reunidas en la Hermandad de Álava estaban siempre de acuerdo. Internamente, los tiras y aflojas entre las hermandades eran constantes y los nobles malmetían todo lo que podían para que no se cerrasen pactos importantes. ¿Cómo expresarlo para que os hagáis una mejor idea? Todo estaba muy mezclado. Ni siquiera el territorio correspondiente a cada hermandad estaba al margen del territorio controlado por la nobleza local. Todos y todas estaban conectados. Los nobles eran a menudo vecinos y parte de las propias hermandades y, como es natural, tenían partidarios dentro de ellas que les permitían influir en la toma de decisiones. ¿Y qué decir de sus rivales? Sus rivales, o sea, las oligarquías más o menos aburguesadas que gobernaban en las villas, también contaban con sus fuerzas y partidarios. Incluso, aunque resulte paradójico, entre sus integrantes solían contarse no pocos miembros de algunos de los linajes nobles, vamos a decir, de segundo orden o de menor importancia. En fin, que la situación era muy compleja y yo aquí solo estoy intentando hacer una síntesis. Con todo, poco a poco, un conjunto de hermandades logró, al cabo del tiempo, consolidarse, conformando, vamos a decir, un núcleo duro dentro de la Hermandad de Álava. Vitoria, obviamente, era una fuerza clave en toda esta historia. Pero entonces, ¿qué pasaba con Treviño y con la Puebla de Arganzón? Pues veréis. En 1417, décadas antes de todo este panorama que os he dibujado, Treviño, conjuntamente con Vitoria y Salvatierra, fue una de las primeras villas que intentó formar una primera hermandad a nivel de todo Álava. Sin embargo, por razones que no son desconocidas, aquella primerísima iniciativa no fructificó. La primera que fructificó en algo fue la Hermandad de Álava de 1457, que es justo la que os he descrito antes, con todas las hermandades que la componían. Pues bien, en aquella hermandad de 1457 ya no quisieron entrar ni Treviño, ni la Puebla, ni tampoco muchos municipios o hermandades menores que ya os he mencionado. Recordad, por ejemplo, que no estaban ni Aramayona, ni Campezo, ni La Guardia, entre algunas de las más importantes. ¿Y por qué no quisieron entrar en la hermandad? Pues como ya he comentado, dentro de las propias hermandades eran los señores y señoras de la nobleza los menos interesados en que el movimiento hermandino adquiriese demasiada fuerza. En cada sitio, los tiras y aflojas se resolvieron de un modo diferente, pero en el caso de Treviño parece que el criterio que imperó fue el de su señor conde, Diego Gómez Manrique, que no quería tener nada que ver con la Hermandad de Álava. En el caso de la Puebla sucedió algo parecido, solo que allí el señor de la villa era Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro. Paulatinamente, durante toda la segunda mitad del siglo XV, fueron produciéndose distintos abandonos, nuevos ingresos e incluso reingresos. Unas hermandades decidieron entrar y otras salir de la Hermandad de Álava. En la primera de las actas de las Juntas de Álava que se conserva, que data del año 1502, los junteros que vienen a participar en las reuniones representan ya a todas las hermandades que hoy día conforman el mapa de Álava tal como lo conocemos. Y no están ni los de la Puebla ni los de Treviño, de modo que en todo este proceso de la segunda mitad del siglo XV parece que nadie logró, ni siquiera los monarcas, convencer a los del linaje Manrique ni a los del linaje de Velasco para que permitieran que los habitantes de estos territorios pudieran unirse a la Hermandad de Álava. Llegamos, por lo tanto, al siglo XVI con una situación cristalizada en que Álava cada vez es menos hermandad y más provincia. No es que en este nuevo contexto no puedan producirse modificaciones territoriales, pero cada vez existen más pactos, más acuerdos, más decretos, más cédulas reales y más instituciones, no olvidemos la aparición de la propia Diputación, heredera de la hermandad, instituciones que dificultan, aunque no imposibilitan, la admisión o la segregación de territorios. Es conocido, por ejemplo, el caso de Orozco,
que entre los años 1507 y 1568 estuvo debatiéndose entre Álava y Vizcaya. Y aún podríamos hablar de otros, incluso en el caso de Treviño. De hecho, consta un documento de 1646 en el archivo provincial, según el cual Treviño solicitaba entrar a formar parte de Álava. La Diputación, en este caso, respondió favorablemente, siempre y cuando en Treviño consiguiesen de parte del rey Felipe IV la pertinente autorización. Aunque ya sabemos que este intento no llegó a buen puerto, aún no se ha investigado cómo prosiguieron los trámites, pero de nuevo, más allá incluso de lo que pudiera considerar el monarca, hay que preguntarse qué opinaban al respecto los Manrique, condes de Treviño, pues aquel seguía siendo su territorio. Elucubrando, sospecho que de nuevo fue el propio conde de Treviño, Jaime Manuel Manrique de Lara y Cárdenas, quien se negó en redondo a tal unión. Pienso incluso que el criterio de este no fue nunca discutido por el monarca, ya que nuestro conde era una de las personas a quien más estimaba en su corte Felipe IV, hasta el punto de confiarle el cuidado y educación de su hija, la infanta María Teresa de Austria. En fin, que van pasando los siglos y el enclave de Treviño sigue ahí en medio de Álava sin unirse jurisdiccionalmente a la misma. Es un largo periodo, un periodo que va entre los siglos XVII y XVIII, a lo largo del cual Treviño va consolidando un vínculo legal administrativo cada vez más fuerte con Castilla. Y digo específicamente con Castilla, puesto que el sistema de provincias actual no aparece hasta 1833 y Burgos, por lo tanto, aún no existe como tal provincia. La cosa se enreda cada vez más. Álava sigue celosa de lo suyo, manteniéndose dentro del régimen foral, y el conde de Treviño no está dispuesto a ceder sus derechos. Sin embargo, a pesar de esta situación enquistada, la vida tenía que seguir. Treviñeses y treviñesas requerían ciertos servicios, entre los cuales se contaba el de la administración de justicia. Pensad, cuando había algo que juzgar, ¿dónde se acudía? Álava no era una opción, porque su régimen era el foral, de modo que tenían que recurrir a la justicia ordinaria. Por otro lado, en Treviño no había población suficiente para justificar la presencia de un juez de distrito, o como entonces decían, un alcalde mayor. De modo que, tal como testimonian los documentos, ese alcalde mayor al que tenían que acudir para resolver asuntos legales era el que estaba en Miranda de Ebro. Ese vínculo, o dicho de otro modo, ese hecho de que Treviño perteneciese al distrito judicial de Miranda de Ebro fue el que decantó la balanza del lado de Burgos en el año 1833. Un año crucial, pues entonces fue cuando se consolidó el sistema de reparto territorial de las actuales provincias. Una vez trazado el mapa y aprobado en Cortes el decreto que lo establecía como norma, todo cambio que se pretendiese debía superar una serie de trámites muy arduos y complejos. Sería muy interesante, yo no lo he investigado, saber cómo se desarrollaron a nivel local las negociaciones para llegar a ese mapa provincial de 1833. Ortiz de Orruño comenta, por ejemplo, que si bien en el caso de Guipúzcoa hubo bastantes debates porque su diputación no quería, en principio, aceptar la incorporación de las tierras del señorío de Oñate, que entonces no era parte jurisdiccional de Guipúzcoa, en el caso de Álava, sin embargo, no hubo ruido y se aceptó que Treviño y la Puebla quedasen fuera. Me pregunto, ¿por qué no hubo ruido? Me cuesta pensar que no hubiesen movimientos en uno u otro sentido. Voy a investigarlo e intentaré explicarlo en un futuro podcast. Por lo pronto, creo que aquí me quedo. Simplemente voy a hacer una recapitulación final por si quieres retener en 2 palabras todo esto que te he contado a lo largo del podcast. Los momentos clave en el origen del contencioso con Treviño fueron: momento 1. Concesión real del señorío de Treviño a Pedro Manrique en el año 1366 y de la Puebla de Arganzón a Pedro Fernández de Velasco, año 1380. Momento 2. Decisión por parte de ambos señores de no dejar que ninguno de esos territorios se incorporen a la Hermandad de Álava de 1457.
Momento 3. Insistencia de estos señores en no dejar a sus gobernados que se incorporen a Álava, anulando intentos como el de Treviño en 1643. Y momento 4. Consolidación del nuevo mapa provincial en el año 1833, sin que Álava ni nadie presente alegaciones en contra de que Treviño y la Puebla queden fuera. Pues bien, ahí estaría. Espero que ahora lo tengáis un poco más claro, aunque a pesar de todo, confieso que no es un asunto fácil de digerir. Al menos he intentado que se entienda, y si no lo he logrado, hacedme saber vuestras opiniones en los comentarios. Creo que me animaré a hacer una continuación explicando lo que sucedió desde 1833 hasta la actualidad, pero eso ya os lo contaré en otro momento. Hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y el confeccionar todo este material lleva su tiempo. Aunque solo sea moral, tu apoyo es importante para mí. Si quieres saber cuándo publico nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, eskerrik asko por la escucha. Agur agur.